Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar y hoy cerramos el capítulo número 8 de la carta a los romanos. Recuérdense que estamos hablando acerca del Espíritu Santo en la vida del creyente, y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo, oiga bien, es el que nos da la fortaleza, la fuerza para no desmayar, para no rendirnos. El Espíritu Santo es lo que hace la diferencia, oiga bien, entre un humano normal a un hijo de Dios. El Espíritu Santo, oiga bien, es el que nos fortalece en los momentos difíciles, y es por eso que es bien importante, oiga bien, que el creyente, que el nacido de nuevo, permanezca en la presencia de Dios. Y oiga bien, y la presencia de Dios no se vende, porque es algo personal, oiga bien, que todo creyente debe de tener. También recuérdese que hemos aprendido que el que ha nacido de nuevo, al Espíritu Santo tiene en su corazón, y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y oiga bien, y el Espíritu Santo es el que hace brotar en nosotros las buenas obras, es el que hace brotar en nosotros los frutos dignos de arrepentimiento, y el Espíritu Santo es el que pone en usted y en mí el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la misericordia, la mansedumbre. Entonces, oiga bien, por eso el apóstol Pablo en el capítulo 8 le está diciendo a la iglesia de Roma, a la iglesia primitiva, que ya no son esclavos del pecado, ya no son, oiga bien, esclavos del temor, que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos en el periodo de la gracia, pero el vivir en el periodo de la gracia me lleva a vivir en el Espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne? Y oiga bien, y hemos venido hablando que los tiempos están difíciles, hermano. Que las situaciones en los hogares, en la vida personal, en los matrimonios, está difícil, está cuesta arriba. Y lo puede ver a través de las noticias. Gente que ha perdido, por eso la Escritura dice, oiga bien, que se olvidaron de Dios y fueron llevados a una mente reprobada. ¿En qué mente cabe de una mamá que ha llevado por 9 meses a su hijo tirarlo a una fosa séptica, descuartizarlo, o el día de hoy matarlo a golpes porque un niño de 5 años no había hecho la limpieza? Y quiere que le diga algo, y no solo en las familias naturales, ocurre en las familias cristianas. ¿Cómo un padre, oiga bien, puede atentar contra la integridad de su hijo o de su hija? ¿Sabe por qué? Porque se han olvidado de Dios, porque le han perdido el respeto a Dios. Por eso es que la iglesia, oiga bien, juega un papel fundamental en el mundo mientras Cristo viene. ¿Cuál es ese papel? Mostrar la luz en esta sociedad. Aprendimos en el estudio bíblico de lo yo soy de Jesús, que Él se presentó diciendo yo soy la luz del mundo. Pero ahora nosotros somos la luz del mundo. Entonces, oiga bien, debemos de aplicar el conocimiento, oiga bien, la palabra que leemos, que escuchamos, debemos de aplicarla ¿a dónde? A nuestra vida personal. Debo de aplicarla a mi diario vivir. No solo basta, oiga bien, leer la palabra, no solo basta hacer mi anote, no, vivámoslo, mostrémoslo. Que las personas que están en derredor nuestro, oiga bien, sepan que en Cristo somos más que vencedores, que Cristo nos va a ayudar a salir del problema, que en ese momento de aflicción, de tribulación o lo que estemos viviendo, Él nos va a ayudar a salir de esta situación. Jovencitas de 17 años, jóvenes quitándose la vida por la carga de estudiantil, porque el novio la dejó y que no hay más bichos, pues. O sea, imagina quitarse la vida por otro individuo. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no tienen a Dios. Por eso, oiga bien, todo creyente que ha nacido de nuevo, toda persona que camina y es del Espíritu, oiga bien, no debe de tener pensamientos negativos en esta mente.
Vamos a Romanos, capítulo 8 del 22 al 39. Dice la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias, Dios, en esta hermosa noche de jueves, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, toma el control y dominio de mi mente y de mi corazón. Sé tú, Señor, tomando mis palabras, mis emociones, Padre, y que podamos seguir aprendiendo ese mensaje hermoso, ese mensaje, Señor, teológico, práctico, doctrinal de la carta a los romanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de avanzar, vamos a leer el versículo 26 y 27 para seguir adelante. Dice la Escritura: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y fíjese que el cristiano, después de la fe, tiene una ayuda divina en su oración. Y esa ayuda divina, oiga bien, es el Espíritu Santo de Dios. Porque hay oraciones que nosotros hacemos, pero no las sabemos expresar. Hay oraciones, oiga bien, que tienen, como dicen, tope, pero tenemos a alguien que intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque hay oraciones, oiga bien, que salen de nuestro interior, pero el Espíritu Santo las moldea y las lleva al Padre. Hay oraciones, oiga bien, que usted le quiere decir al Señor, pero no haya cómo decirle, no haya cómo pedirle. Y el Espíritu Santo trabaja dentro de usted, trabaja dentro de su corazón, y Él empieza a hacer fluir la oración en usted para que le llegue ¿a quién? Al Padre. Entonces, de la única manera que el cristiano puede aprender a orar, ¿cómo es? Leyendo un libro. Orando.
Y el Espíritu Santo de Dios va a empezar a trabajar en usted, va a empezar a trabajar en la intimidad suya con Dios. Y oiga bien, y usted y yo vamos a empezar a tener una vida espiritual diferente. Por eso dice que Él clama por usted y por mí con gemidos indecibles. Y usted podrá decir, ¿y de dónde me afloró todo lo que hablé con Dios? ¿Sabe cómo? Del Espíritu. Porque cuando yo empecé mi oración estaba en la carne. Cuando yo empecé a orar en esa silla, yo estaba en la carne, no estaba en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque le empecé a pedir. Señor, y dame esto. Señor, y dame esto. Señor, mañana se me vence el recibo. Señor, mañana tengo que pagar la casa. Padre, mañana tengo que pagar el colegio. Señor, provéeme. Así empecé. Pero el Espíritu Santo me cambió la oración. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Me contriñó aquí adentro, ¿va? Y me quebrantó y me empezaron a salir palabras de mí, ¿de qué? De agradecimiento, de adoración, de ponerme a cuentas con Él. Y de repente usted está ahí y está, discúlpeme la expresión, está moqueando, está llorando, siente un gran nudo en la garganta, porque el Espíritu Santo está clamando por usted con gemidos indecible. Claro, ¿cuándo logramos eso? Cuando habitamos en la presencia de Dios. Y oiga bien, y el Espíritu da testimonio que soy un hijo de Dios. Por eso es que, oiga bien, a la iglesia no le gusta venir al culto de oración, porque no le hemos hallado el sabor a la oración. Porque no he entendido, oiga bien, que a través de la oración me puedo comunicar con Él. Por eso es el Espíritu Santo quien nos concede la seguridad de la salvación final. Y es el mismo Espíritu Santo quien nos ayuda a desarrollar, oiga bien, nuestra comunión con el Padre por medio de la oración. Por eso decía un pastor, un día de esto, el pastor Alduce, yo no puedo entender cómo un cristiano no lee la Biblia. Cómo un cristiano no ora. Yo no puedo entender, decía, cómo en esta jungla en la que vivimos puede sobrevivir un cristiano de esa categoría. ¿Cómo es posible, decía él, que un cristiano no desayune Biblia, no almuerce Biblia y no cene Biblia? Yo no lo entiendo, decía. Y decía él, y entonces, ¿qué tiene adentro? Churritos tiene. Garrapiñadas tiene adentro. Series de Netflix tiene adentro. Todos los chambres que salen en X tiene adentro. Todos los TikTok tiene aquí en la mente. Y en el momento de la adversidad del problema, ¿qué pasa con ese cristiano? Tira la toalla. Se va al mundo. ¿Por qué decía él? Porque no lee la Biblia. ¿Por qué toma malas decisiones en medio del problema? Porque no ora. Pero cuando usted y yo leemos la palabra, escucho prédica, vengo a mi culto, oro todos los días con Dios, oiga bien, va a venir la prueba, va a venir la adversidad, pero usted va a salir victorioso. ¿Por sus méritos? No. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Pero cómo logramos eso? En una intimidad con Dios. O sea, ¿quiénes se acuerdan de este cantante Papo Rivera? ¿Ah? Él tiene una alabanza y ¿cómo se dice? Un romance con Cristo quiero y tengo yo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo vamos a romantizar. Es porque usted está enamorado de Dios. ¿Se acuerda que en el capítulo 7, cómo empezó el apóstol Pablo el capítulo 100? Haciendo una analogía de ¿qué? Del matrimonio. Y que antes usted y yo estábamos casados ¿con quién? Con Adán, ya les olvidó, va. Y ahora estamos casados ¿con quién? Con Cristo. Entonces, oiga bien, como estoy casado con Cristo, ¿qué debo tener yo? Amor para con Él. ¿Y cómo voy a cultivar ese amor? Acercándome a Él. ¿Cómo cultiva el amor usted con su pareja? A distancia. Tiene que acercarse a ella. Tiene que llevarle flores.
Tiene que llevarle un chocolatillo de vez en cuando. Tiene que llevarle, ¿qué? Un par de aritos. Tiene que sacarla, llevarla al cine, comprarle flores, como dice la canción. ¿Ah? ¿Se acuerda, va? ¿Ah? Porque está cultivando, ¿qué? El amor. Entonces, ¿cómo cultivo la presencia y el crecimiento espiritual en mi vida? Acercándome a Él, viviendo en Él. ¿Para qué? Para que en el momento de aflicción el Espíritu interceda por usted y por mí con gemidos indecibles. Y usted ahí se lloró, se arrodilló, se quebrantó, se quedó mudo y usted sentía que se ahogaba. Pero después de esa oración, hermano, usted recibió la paz que andaba buscando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, después de la salvación de Dios, es el que nos asegura. Es el que me sella y me dice, sos un hijo de Dios, no te puedes vencer. Sos un hijo de Dios, no puedes tirar la toalla. Y por eso dice, más que vencedores ¿en quién? En Cristo. No es lo que usted sabe, no es lo que usted es. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, oiga bien, del versículo del 28 al 39, el apóstol Pablo, oiga bien, en el capítulo 8, habla sobre la protección absoluta de Dios. Oiga bien, protección absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que un hijo de Dios, solo en Él puede encontrar protección. Pablo es suficientemente realista para mencionar los sufrimientos, oiga bien, que el creyente padecerá en esta vida terrenal. Y vamos a retroceder al versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, que dice, seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera de Dios. Entonces, oiga bien, recuérdese que lo que está viviendo usted ahorita, el sufrimiento es temporal, pasajero, no es para toda la vida. Y recuérdese que el mundo se lo ha dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, si lo queremos ver como el mundo lo dice. Pero en nosotros es pasajero, siempre y cuando yo habite en la presencia de Dios. Pero como lo dije aquel día, ¿por qué en los momentos más difíciles no buscamos a Dios? ¿Por qué en la enfermedad mejor me quedo en la casa? Pero a la tienda voy arrastrando el pie, hermano, porque tengo que comer, porque tengo que ir a comprar las tortillas, ¿o no somos así? A la iglesia no vengo porque tengo gripe, porque tengo tos. Está bueno, no venga porque nos va a enfermar. Mejor aliviese primero y después viene. Pero usted se siente un poquito mal o irritado, va que no deja de ir a trabajar. Usted se va para el trabajo. Pero recuérdese que Dios está en control y en protección absoluta de usted y de mí. Esto provoca una pregunta. En medio de todas estas luchas y sufrimientos que tenemos como creyentes, ¿podrá el hombre justificado perder su salvación? No. ¿Sabe por qué no? Porque no somos esclavos del pecado, mas sí pecadores. Oiga bien, no somos esclavos del pecado, mas sí pecadores. ¿De quién habló hoy que no tenía que hablar? Pecó, pero por eso no pierde la salvación. Entonces, oiga bien, si hay alguien que dice que la salvación se pierde, es porque no tiene la garantía de que es un hijo de Dios, que está en el capítulo 8. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo de Dios. Por eso, vuelvo y lo repito, un cristiano no puede dejar de leer la Biblia, no puede dejar de orar. ¿Por qué? Porque nos volvemos dóciles, oiga bien, y entonces
ya no está el espíritu sobre la carne. ¿Quién está sobre el espíritu? La carne. Y por eso nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces, esto provoca una pregunta, dijimos, ¿podrá el hombre justificado perder su salvación? Y dice el apóstol Pablo, ante este interrogante, Pablo contesta, rotundamente no se puede perder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio de que usted es un hijo de Dios. Y si usted es salvo, en el momento que usted comete un error o un pecado, en ese momento lo redarguye y lo lleva ¿a qué? A arrepentimiento. Y en usted hay frutos. Si usted perdió su mente y se provocó a ira, ¿por qué fue? Porque está alejado de la presencia de Dios. Pero cuando usted está en la presencia de Dios y el Espíritu Santo marca la diferencia en usted, ¿quiere que le diga algo? Usted se muerde la lengua en vez de hablar. ¿Por qué? Porque sabe que se puede hacer más grande el problema. Entonces, oiga bien, la salvación final del creyente está absolutamente garantizada. No tanto porque él podrá mantenerse fiel a Dios, sino porque el Señor se mantendrá fiel a sus propósitos y a su llamado. Porque entonces fuera por mis obras. Y no es por mis obras, es por la misericordia y el llamado de Dios. Es porque Dios, oiga bien, tiene un propósito para usted y para mí. Es por eso que el apóstol Pablo comienza a hablar de los propósitos de Dios en el versículo número 28. Y mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a los que aman a quién? A Dios. Ahora la pregunta de los 10 millones de dólares. ¿Ama usted a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Está seguro? ¿Aseguro de que está seguro de que está seguro que ama a Dios? Pero casi nadie lo dice amén. ¿Quiere que le diga algo? Si amáramos a plenitud a Dios, si amáramos a plenitud a Dios, otro gallo nos cantaría. No fuera el de Pedro. Porque como nosotros nos canta el de Pedro, por eso que nosotros no lo negamos 3 veces al Señor. Nosotros lo hemos negado más de 3 veces. Sea sincero, ¿a quiénes les cuesta venir a la iglesia? Correcto, pero si amáramos a plenitud a Dios, no fuera carga venir a la iglesia. Para los que no es, correcto. Pero si usted siente una carga emocional, quiero ir a ese gritón otra vez. Me pongo yo, no sé, de los hermanos que van a otras iglesias ahí, que nos ven a través de la internet, va. Ahora canta que el hermano, la hermana, le dije el pastor, canta, así que después de la ofrenda vamos a llegar. No hay pasión en mí. No me siento dichoso de lo que Dios ha hecho en mi interior. No me siento dichoso de lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, resumiendo este pasaje, podemos decir lo siguiente. ¿Cuál es la base de la seguridad de la salvación final del creyente? ¿Cómo puede el creyente justificado estar plenamente seguro de su salvación? ¿Sabe cuál es la plenitud de la seguridad de su salvación? Que Cristo ha resucitado. ¿Y sabe cuál es la otra? Que usted tiene el ADN de Él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si Dios me ha tomado por su Hijo,
Entonces, ¿cómo debo de vivir yo? Para Él, en obediencia todos los días. ¿Se imagina que cada vez que usted pasara por Secot, el Señor le dijera, mira de lo que te salvé? Poniéndolo en la vida espiritual, va. No nos vayan a venir a traer de lo que nos salvó, va. Porque según las noticias dicen que esas personas están en una condenación eterna. Y si salen, los vuelven a agarrar y los van a volver a meter. Porque les van a decir, estabas pagando estos cargos, pero te faltan estos otros. Y hay condenas de 1000 años ahí, hermano. Pero como humanamente no se pueden pagar, ¿va? Porque hay un límite aquí en el país. Pero hay personas que han sido condenadas a 1100 años de prisión, hermano. O sea que ya no van a salir. Pero Dios nos dice, miren de dónde los libré. De la condenación eterna. Entonces, ¿qué debe de haber en mí? Gratitud. En un mundo lleno de aflicciones, de problemas y de ansiedades. Y por eso dice el Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo que está viviendo, hermano, es para bien, hombre. La enfermedad es para bien. ¿Sabe por qué es para bien? Porque se ha empezado a cuidar. Porque ya nos está comiendo la minuta todas las tardes y eso le fregó las vías respiratorias. Porque ya dejó de comer chocolate. Porque ya dejó de comer pan dulce. Porque el azúcar le salió alta. Porque los triglicéridos le salieron altos. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque si usted no se hubiera sentido mareado, no hubiera ido a pasar consulta y le hicieron un chequeo general de sangre y el doctor le dijo, ¿y usted cómo es que está vivo? Porque el azúcar le salió a 700. Porque todas las cosas ayudan para bien. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios. Y usted fue, porque ya no guardaba el ardor en el estómago, se fue a hacer el chequeo y le salió la bacteria, el Helicobacter pylori. Porque todas las cosas les ayudan para bien. Lo que usted está viviendo lo ha acercado al Señor. Lo que ahorita siento sufrir, ese lamento, Dios lo va a cambiar en baile, en alabanza. Entonces dice el apóstol, Dios tiene el propósito de salvarnos, versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, oiga, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el propósito de Dios en la vida del ser humano, ¿cuál es? ¿Sanarlo o salvarlo? Salvarlo. Por eso es que en la palabra dice, Dios vino a sanar lo que se había perdido. No dice eso. Vino a salvar lo que se había perdido. El que se perdió, el alma de las personas, en el capítulo 3 de Génesis. La condenación eterna. Pues Él vino, oiga bien, a dar una nueva vida a través de Cristo Jesús. Dios, con todo su poder, está a favor nuestro. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí viene, oiga bien,
el cristiano fetichista y agarra ese versículo y dice, y si Dios es conmigo, ¿quién pues? Échenme lo que quieran, pero quiere que le diga algo. Este es para alguien que habita en la presencia de Dios. Esto no funciona del diente al labio. Yo por eso no estoy de acuerdo en esos creyentes de las iglesias proféticas que echen, ven, que venite, diablo, si aquí te voy a machacar aquí te voy a machacar la cabeza, dice. Y échenmelo. Cuidadito con esas palabras. Si es que el que lo venció es Cristo, no soy yo. Y ahí andamos, va. No. Dice, oiga bien, Dios con todo su poder está a favor nuestro. Pero ¿dónde debo estar yo? Con Él. Fuera de Él no funciona. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, oiga bien, si no escatimó a su propio Hijo para mandarlo a morir por todos nosotros, oiga bien, Dios no se va a reservar nada de su reino para usted y para mí. Si habito en Él. Y oiga bien, y cuando le digo que Él no nos va a privar nada de su reino, no esté pensando en comprarse un Mercedes-Benz, porque eso no es del reino de los cielos. No esté pensando en ese apartamento que va a ir a comprar aquí a estos condominios de aquí, no está hablando de eso. Eso va a venir por añadidura. Está hablando de que en el reino de los cielos hay plenitud para toda la vida del ser humano. Pues los que habitamos en Él, oiga bien, no vamos a ser privados de esas glorias venideras que dice la palabra. ¿Y cuál es esa primera gloria? Que dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la plenitud del reino. Y los que estemos vivos, si fuera hoy, los seguiremos a ellos. Otra plenitud del reino es que vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero con Él. Otra plenitud del reino es que va a ir a recibir esa mansión celestial que Cristo fue a preparar para usted y para mí. Esas son las glorias del reino. Esa es la bendición del reino. Por eso, oiga bien, por eso es que Dios es el que nos ayuda. Número 3, es Dios quien nos justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay nada ni nadie que pueda condenarlo a usted. Oiga, no hay nada ni nadie que pueda condenarle a usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya nos justificó. Nadie puede acusarnos de la muerte de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Padre lo entregó para que nosotros fuéramos salvos. Lo único que dice la Escritura, deudores somos. ¿Por qué? Porque Él se entregó y nos amó por nosotros. Cristo intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Espera, quiero ver. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Allá llega el diablo, mira, allá está el pastor pecador. ¿Cuál? Dice, si ese yo lo he justificado, ese yo lo he perdonado, ese yo lo lavé con mi sangre. Claro, eso no me da ocasión
para yo vivir una vida en libertinaje. Pero por eso el creyente debe de habitar y morar en el Espíritu y en la presencia de Dios. O usted puede salir a pelear una batalla sin yelmo, sin armadura, sin escudo, sin espada, sin malla. ¿Podría ir usted a la guerra? No. O usted podría ir con un corta uña, oiga bien, a pelear la batalla. No puede, hermano. Por eso es que a las batallas se va con la palabra de Dios. Se va con la fe. Se va con la confianza, porque Él va a mostrar su poder a favor suyo y a favor mío. Oiga bien, si yo vivo para Él. Entonces Cristo intercede por usted y por mí. La conclusión de todas estas afirmaciones es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿A través de quién? A través de Cristo. Usted no venció la muerte. Él venció la muerte. ¿Quién cargó nuestros pecados? Él cargó nuestros pecados. ¿Quién nos dio una nueva identidad? Él nos dio una nueva identidad. ¿Quién ha puesto un nuevo ADN en nosotros? Él nos ha puesto un nuevo ADN. ¿Quién me va a sacar de la tribulación, de la angustia? Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él me ha comprado con su sangre carmesí. Entonces, oiga bien, no se puede rendir. Dice el apóstol Pablo, si usted está en Cristo, no se rinda. Persevere, espere, siéntese, no haga nada. Busque de Dios todos los días. Acerquémonos, como dice la Escritura, confiadamente. Y dígale, aquí estoy, te rindo todo lo que soy. Y acercarse a Dios es reconocer nuestra incapacidad humana, pero en Él está su victoria y está mi victoria. ¿Y sabe cómo está esa victoria? Asegurada. Entonces, la doctrina de la seguridad de la salvación del creyente es clara a través de toda la Biblia. Vamos a Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, la seguridad de mi salvación está en estos versículos. Pero ¿cómo sé que soy propiedad de Dios? Porque el Espíritu Santo que está en mí da testimonio que soy hijo de Él. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo. ¿Ah? Porque es un proceso. Y no todos los procesos son iguales. Pero lastimosamente los cristianos nos volvemos jueces. Y somos buenos para señalar. Y somos buenos para decir que el hermano anda en pecado. Somos buenos para decir, es que ese hermano ni se congrega, es hermano aquí, este hermano allá. Pero ese no es nuestro papel. ¿Sabe cuál es el papel de la iglesia? Dice, y vosotros que os creéis más espiritual que ellos, vayan y restáurenles. Hoy oí un mensaje que decía la pastora de esa iglesia, Dios no me ha mandado a poner disciplina y a poner al hermano en la última banca y decirle, usted está en disciplina por un año. ¿Sabe qué estoy haciendo si hago eso? Diciéndole al diablo, haz con él lo que querrás. ¿Sabe por qué? Porque no todos tenemos la madurez espiritual, dijo, de aceptar e irme a sentar a la última banca de la iglesia cuando yo estaba cantando o ministrando en la iglesia. Y decía esa pastora, yo lo que debo de hacer, no sentarlo en la primera línea, en la segunda línea, para atrás como él quiera sentarse, y por momentos irme a sentar a la par de él y decirle, ya Dios va a sanar tu corazón. Pero como somos jueces, pero como mis pecados ocultos solo yo los conozco, cuando alguien cae, lo que hago es tirarlo allá, pero se lo tiro al diablo, decía ella. Pero la seguridad de la salvación me libra de los problemas y de esas adversidades que llegan a mi vida. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice, sin embargo, esta doctrina nunca debe de ser interpretada en una manera que parezca implicar la pasividad del creyente y que Dios salvará al hombre justificado aún contra su propia voluntad si fuera necesario. No. Oiga bien, dice que los que perseveraren hasta el final, esos serán salvos. Ese es un versículo tribulacionario. Porque en la tribulación van a haber salvos, solo que por su propia vida. Así va a ser la salvación de la tribulación. Pero oiga bien, pero aquí el Pablo lo que está diciendo, de que usted y yo no debemos de ser pasivos. Y debemos de perseverar en ¿qué? En cuidar y valorar ¿qué? Mi salvación. Entonces, ¿quién tiene la seguridad de su salvación? Usted. Solo usted sabe si es salvo. Porque puede caer, pero no se queda tirado, se vuelve a levantar. Esa es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es que me porté mal, pero abogado tengo con el Padre Jesucristo. Y hoy en la noche yo me voy a presentar delante de Él a pedirle perdón y restauración para mi alma. Y le voy a pedir, Espíritu de Dios, no permitas que caiga en el mismo pecado. Eso es cuando somos propiedad de Dios. Cuando el Espíritu Santo me convence de pecado y me dice, lo que estás haciendo no es bueno. Cuando el Espíritu de Dios me dice, hey, ¿y qué te está pasando?
Y el Espíritu Santo, oiga bien, me hace subir empujones esas gradas, ¿ve? ¿Sabe por qué? Porque soy propiedad de Él. Porque el compañero de trabajo, oiga bien, solo vive hablándome de Dios. ¿Sabe por qué? Porque soy propiedad de Dios y Dios está ocupando a esa persona para que venga a los pies de Él nuevamente. Pero si yo vivo una vida llena de pecado y no escucho advertencias de Dios, ¿sabe qué? No soy salvo. Pero si Dios muestra interés en mí, es porque soy de su propiedad. Usted tiene un hijo en droga, usted ve cómo ayuda a ese joven para sacarlo de las drogas, hermano. Aunque gaste el dinero, pero usted no quiere ver destruido a su hijo. Y aunque lo vea tirado en una cuneta, oiga bien, usted se lo lleva para la casa. Porque es su hijo. Pero quiere que le diga algo y con esto terminamos. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón. Ayúdanos, Dios, a poder entender que la victoria está asegurada, que tu Espíritu Santo debe de guiarnos, convencernos de pecado y que donde quiera que andemos y vayamos, debemos de caminar de tu mano. Que todo lo que llega a nuestra vida es para bien, para los que estamos en Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, noche de fe y de milagros. Así que véngase a la casa del Señor. Viernes a las 6 de la tarde, noche de fe y de milagros, de 6 a 10 de la noche. Dios me lo bendiga.